de la región que se han presentado, todas han incluido consideraciones de género, y esto es un cambio a destacar. Estos avances los debemos celebrar y los debemos comunicar, y por ello el presente encuentro es muy oportuno y se diseñó en función de ello. Y uno de los principales retos en este tema es realmente establecer cómo en el proceso de implementación de la NDC podemos establecer mecanismos de transparencia climática que consideren elementos de género como datos desagregados con análisis e indicadores particulares relacionados a género. Se ha identificado que no solo se comprenden vínculos y elementos claves de género en los instrumentos de monitoreo, sino que como región observamos un conocimiento además limitado entre las personas que recopilan datos y el personal que trabaja en inventario de gases de efecto invernadero. Por ello, es preciso mejorar el entendimiento de la importancia de los datos desagregados por sexo y el análisis con una lente de equidad de género en los sistemas de monitoreo. Las deficiencias en este conocimiento, las capacidades limitadas para incluir indicadores de género, una mala coordinación institucional sobre el tema, bajos niveles de apoyo y financiación para desarrollar análisis sectoriales basados en género en las políticas de cambio climático, son solo algunos de los elementos que se deben ir atendiendo para esta fase de implementación del segundo NDC en la cual nos encontramos, a fin de poder lograr efectivamente NDCs más ambiciosas, justas y equitativas. Hoy tendremos el privilegio de poder escuchar más detalles sobre algunas de estas iniciativas innovadoras que se han dado en la región y que han comenzado a plantearse cómo desarrollar e implementar marcos de transparencia género responsivo. Así, hemos pedido a representantes de Chile, México y Uruguay que nos presenten cómo es posible diseñar tales sistemas de información climática, mecanismos de reporte o verificación que registren de manera diferenciada consideraciones de género en las acciones climáticas. Pero además, cómo estas acciones pueden reducir las desigualdades de poder y de género en sus países. Esperamos que tal reflexión hoy permita evidenciar al resto de países que se unen los beneficios de valorar y potenciar las contribuciones diferenciadas entre hombres y mujeres en cuanto a la reducción de emisiones y, sobre todo, para potenciar la resiliencia climática. Pero sobre todo, esperamos que estas experiencias dejen ver cómo promover la igualdad de género es esencial para alcanzar los objetivos y metas climáticos, y no se puede para nada desatender este elemento. Finalmente, esperamos que la discusión sirva para identificar vacíos, desafíos y prioridades en relación con los datos y sistemas de información en nuestra región que ayuden a garantizar una implementación de las políticas climáticas que sea genuinamente inclusiva y género transformadora. Muchas gracias y espero que aprovechen este espacio. Muchas gracias, Gianluca, por esas lindas palabras. Quisiera ahora voy a pasar la posta de la moderación en este momento a Veriania Chao, quien los guiará por el siguiente segmento de este taller. Verania, te cedo la palabra. Perfecto, gracias Carlos, y buenos días a todas y a todos, tanto a los ponentes del día de hoy como a los participantes. Les agradecemos su participación y su apoyo en continuar aprendiendo y aplicando estas dimensiones y estos conceptos en lo que viene siendo ahora, ¿verdad?, de manera ya muy formal y cada vez más estructurado el marco de transparencia en el marco del Acuerdo de París. En este sentido, quisiera yo mencionar que, bueno, vamos a continuar con las presentaciones
Quisiera darle la palabra a Raúl Salas Reyes, es experto en transparencia de cambio climático, miembro del roster de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, consultor también de Ricardo Energy and Environment y es candidato a doctorado de la Universidad de Toronto. Entonces le agradecemos mucho que esté el día de nosotros, que esté el día de hoy con nosotros. Y Raúl nos estará presentando una visión, digamos, amplia sobre cómo habilitar el nexo entre la igualdad de género y la transparencia climática, tocando puntos que tienen que ver con los vínculos entre la transparencia climática y las contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDCs, la igualdad de género y la gobernanza de cambio climático y los supuestos sobre igualdad de género que podrían ser un obstáculo para la gobernanza climática y en este sentido el interés, digamos, de continuar avanzando en el vínculo entre ambas áreas y dimensiones de trabajo. Entonces, Raúl, adelante. Te recuerdo que tienes 15 minutos y que Patricia nos estará apoyando con el WONG para que puedas tú tener previsto el cierre de tu presentación. Gracias, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, también quisiera agradecer a PATPA, al Global Support Program y... Perdón, creo que acabo de perder control de mi presentación. Nos avisas si necesitas algún apoyo técnico Sí, en esta parte. listo. Bueno, una Perfecto, disculpa. gracias. Listo. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a PATPA, GSP y a PNUD por la amable invitación a este evento. Bueno, para comenzar mi presentación, quisiera mencionar que para situar la problemática a atender, es necesario reconocer que los impactos de cambio climático no son neutrales al género, ¿sí? Y las desigualdades que están arraigadas en relaciones y estructuras de poder y normas sociales juegan un rol determinante en relación a los riesgos de cambio climático. Y si las acciones de cambio climático no reconocen estas desigualdades, corren un alto riesgo de fortalecer las mismas estructuras que crean estas desigualdades. Y en este contexto, las mujeres corren un mayor riesgo a ser afectadas de una manera desproporcionada debido a las brechas de situación de igualdad económica, de desigualdad económica, falta de recursos, acceso a activos, acceso a tierra, entre otros. Entonces, en este contexto, el objetivo de mi presentación es identificar avenidas de cómo se puede habilitar este nexo de género y acción de cambio climático, en específico en transparencia y cambio climático. Y bueno, existe una necesidad de ir más allá de la forma típica de hacer políticas y medidas. Es decir, la típica forma es hacerlo a través de silos, enfocándose en un solo sector. Hablar de nexos es hablar de trabajar en diferentes sectores. Es habilitar el nexo de género de transparencia y cambio climático requiere que las instituciones, partes interesadas y personas expertas que trabajen en conjunto para poder realizar, en este caso, aquellas que trabajan en igualdad de género y cambio climático, para realizar acciones contra el cambio climático que sean más efectivas y justas y que integren vías de transformación en igualdad de género y promuevan el empoderamiento de las mujeres. Ahora, el habilitar el nexo de transparencia y cambio climático va a permitir entender quién se está beneficiando, quién no, y quién está experimentando el costo de las acciones. Y también nos va a permitir tener un mejor entendimiento de los roles diferenciados por género. Y esto también puede habilitar avenidas para el empoderamiento de mujeres como agentes de cambio en acciones relacionadas con el cambio climático con mitigación. Ahora, ¿qué se ha hecho en el contexto internacional y nacional? A nivel internacional, es importante reconocer los esfuerzos realizados que habilitan el nexo de igualdad de género y cambio climático. Algunos ejemplos incluyen, entre muchos otros, los acuerdos de Cancún desde 2010, el programa de trabajo de Lima sobre género y el plan de acción sobre género. Y es también importante reconocer que el Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional de cambio climático que reconoce la necesidad de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en las acciones de cambio climático. Ahora, a nivel nacional, es importante reconocer la integración de igualdad de género en las contribuciones determinadas a nivel nacional y que estos esfuerzos se han ido incrementando con el tiempo. Este aumento en esfuerzos se ha visto especialmente con las segundas contribuciones determinadas a nivel nacional ya mejoradas y que en parte también esto es debido al apoyo internacional, por ejemplo, el apoyo que es el Climate Promise. Sin embargo, es importante notar que se requiere un mayor trabajo
en la implementación de políticas y medidas de cambio climático que integran perspectiva de género. Esto en línea con los compromisos de la CNSS. Ahora, me voy a enfocar en el marco de transparencia reforzado. El marco de transparencia reforzado bajo el Acuerdo de París tiene un rol fundamental en habilitar el nexo de igualdad de género y cambio climático. El marco de transparencia refuerza obligaciones internacionales previas de reporte y en él se consideran reportar información como el inventario nacional de gas de efecto invernadero, información sobre las políticas y medidas de mitigación, información sobre apoyo prestado y requerido, entre otros. Ahora, siguiendo en este contexto, me voy a enfocar en estos tres elementos del marco de transparencia reforzado. Es decir, en los inventarios nacionales, en las políticas de mitigación y en el apoyo prestado de cambio climático, es decir, la creación de capacidades, transferencia de tecnologías y apoyo financiero. Un elemento clave que unen estos tres son los arreglos institucionales que ya existen o que están siendo implementados y que consideran mandatos institucionales como leyes, acuerdos o contratos en donde se definen los roles y responsabilidades, así como también quiénes son las instituciones, las personas expertas, las partes interesadas que van a estar trabajando en conjunto y que ellos habilitan que las partes interesadas permiten este flujo de datos, las cuales son recopiladas y analizadas y al final culminan en un reporte. En el caso del Acuerdo de París es el reporte bienal de actualización. Ahora, antes de entrar en mayor detalle, quisiera mencionar que existen diferentes pasos necesarios a considerar para habilitar el nexo de transparencia y cambio climático. Y el primer paso es la identificación de las partes interesadas, personas expertas y otras partes responsables en igualdad de género y en transparencia y cambio climático. Una vez que se identifican quiénes van a estar participando, el siguiente paso es identificar qué información ya existe, por ejemplo, datos desagregados por sexo, y qué información adicional se requiere. Y después las partes responsables van a tener que trabajar en conjunto para diseñar e implementar indicadores de igualdad de género y cambio climático. Y una vez que se recopila esta información, es necesario hacer un análisis de género y de cambio climático, por ejemplo, a nivel sectorial. Ahora, esto es un solo breve resumen de un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y otros recursos y muchas otras consideraciones. Pero vamos entrando en detalle. En inventarios nacionales de gas de efecto invernadero me voy a enfocar específicamente en el ejercicio de recopilación de datos de actividad, que son un elemento esencial para los inventarios para estimar las emisiones y absorciones de gas de efecto invernadero. Ahora, si a los datos de actividad se agregan indicadores adicionales, como por ejemplo, datos desagregados por sexo como punto de partida, esto me va a poder responder a la pregunta de quién. Ahora, si yo agrego una lente adicional de interseccionalidad, como por ejemplo, estatus, edad, estatus socioeconómico, edad, etnia, raza, esto me va a permitir responder a las preguntas por qué y cómo, entre otras, a través de un análisis de igualdad de género. Y el hacer esto nos va a permitir desagregar las emisiones de gas de efecto invernadero por roles diferenciados por género y realmente comprender patrones arraigados en desigualdad social, entre otros beneficios. Ahora, vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Las personas expertas en inventarios seguramente van a reconocer inmediatamente estas categorías del IPCC. Por ejemplo, en el sector energía. Es necesario estimar las emisiones derivadas de la combustión estacionaria por fuentes residenciales, por ejemplo, las estufas de madera. Si a estos datos de actividad adicionalmente yo recopilo información para informar indicadores de datos desagregados por sexo y edad, esto me va a permitir ilustrar si mujeres solteras o mayores de edad utilizan qué tipo de energía están utilizando, que puede ser quizás un mayor contaminante, y también puede uno entender impactos a salud. Ahora, si yo, por ejemplo, me enfoco en la producción de aluminio, a la hora de recopilar información, agrego indicadores de datos desagregados por sexo, por ejemplo, el rol en la producción de aluminio o de salario, esto me va a permitir identificar roles diferenciados por género y causa disparidades, por ejemplo, la brecha salarial. Otra categoría alimentaria, por ejemplo, es AFOLU, en las emisiones resultantes de la gestión del ganado y el estiércol, en donde, por ejemplo, es necesario recopilar información sobre tipo de ganado. Ahora, si yo agrego indicadores, por ejemplo, para datos desagregados por sexo y edad, esto me va a permitir identificar roles diferenciados por género, por tipo de ganado y entender implicaciones que estos tienen, por ejemplo, en emisiones. Ahora. Raúl, perdón, te pido nada más si puedes ya ¿Sí? cerrar tu presentación en un minuto. Gracias. Claro. Bueno,
Este es un ejemplo que puede ser en inventarios. Voy a saltar inmediatamente a mitigación, me voy a enfocar en beneficios y consecuencias económicas. Y vamos a hablar, por ejemplo, voy a saltar directamente a los ejemplos. Un ejemplo, esto es en la práctica, un ejemplo, una medida de mitigación, sería un subsidio para incentivar la compra de vehículos bajos en emisiones. Por ejemplo, vehículos híbridos o eléctricos. Y un beneficio sería mejorar la calidad de aire. Ahora, si yo agrego, habilito el nexo de igualdad de género y cambio climático, vería, por ejemplo, una serie adicional de beneficios, como por ejemplo, considerar mayor asistencia financiera a grupos mujeres por debajo de tal rango debido a la brecha salarial, o por ejemplo, y esto tendría un impacto social, como un acceso equitativo a modos de transporte, ahorro económico, posible ahorro en tiempo para ir al trabajo, etc. Ahora, por motivo de tiempo, no voy a poder cubrir los otros dos ejemplos, pero tengo otros dos ejemplos, por ejemplo, uno sobre asistencia financiera. Ustedes van a Raúl, tener estos perdón que te slides. interrumpa. Adelante, puedes continuar con los dos ejemplos adicionales. Estamos haciendo los cálculos del tiempo y está correcto. Adelante, por favor, termina esa parte. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora voy a cubrir el segundo ejemplo de una acción de mitigación de cómo se vería habilitando el nexo de transparencia, cambio climático e igualdad de género. En este caso, por ejemplo, otra medida típica que tienen los países es, por ejemplo, la inversión en una asistencia financiera para invertir en calentadores solares de agua. Si yo habilito el nexo de igualdad de género y transparencia de cambio climático, podría haber, por ejemplo, beneficios no relacionados con la mitigación de gases de efecto invernadero que se pueden considerar, por ejemplo, una mayor asistencia a madres solteras y mujeres de mayor edad que viven solas, y esto considerando la brecha salarial. Entonces, si esta asistencia financiera yo considero estos beneficios, puedo tener impactos sociales positivos, como por ejemplo ahorro en gastos económicos, reducción en tiempo gastado, calentar agua, obtener otros biocombustibles, mejorar en la situación financiera, reducción en las cargas domésticas de cuidado, o por ejemplo también mejoras en la salud de mujeres y niños al no utilizar leña. Otro ejemplo, para finalizar las acciones de mitigación, ganadería baja en emisiones. Esto sería conectado al ejemplo del inventario de Afolo, en donde este tipo de acciones de mitigación, por ejemplo, son enfocadas para transformar la ganadería a través de la implementación como prácticas como de la gestión y alimentación y nutrición del ganado o gestión del estiércol. Entonces, si yo a esto habilito el nexo de igualdad de género y transparencia de cambio climático, algunos ejemplos de beneficios no relacionados con la mitigación de gases de efecto invernadero o co-beneficios, sería, por ejemplo, el reconocimiento de la Agencia de las Mujeres y sus roles en el sector ganadero, implementación de medidas de políticas que desaparezcan la brecha salarial entre hombres y mujeres en el subsector, analizar y entender división de labores y roles en el subsector, por ejemplo, tareas asociadas como el labor doméstico y de cuidado, analizar y entender y modificar normas sociales que impiden la participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones y abordar desigualdades y barreras que enfrentan las mujeres, por ejemplo, para acceder a créditos agrícolas o servicios de extensionismo. Y el impacto social de esto sería independencia financiera de mujeres y potenciar su agencia, potenciar las contribuciones de las mujeres en la ganadería baja en emisiones. Y esto, a final de cuentas, tiene varios beneficios, habilitar en el nexo de género, de igualdad de género y transparencia de cambio climático en acciones de mitigación. Porque esto voy a poder entender quién se está beneficiando con las acciones de mitigación, quién no, quién está siendo afectado por los costos, porque puede haber, y esto todos lo sabemos, efectos negativos a la hora de implementar acciones de mitigación. Entonces, realmente es no solamente la idea de implementar indicadores, sino realmente hacer un análisis en conjunto entre las personas expertas de cambio climático y las personas expertas en igualdad de género. Ahora, voy a comenzar a finalizar, voy a enfocarme en el último punto, que es el apoyo al cambio climático. Y en este caso voy a sugerir 3 preguntas, entre muchas otras que se pueden hacer, que pueden ayudar a guiar cómo se puede integrar y habilitar este nexo entre igualdad de género y cambio climático. Una, ¿quién va a recibir el apoyo y por qué? ¿Quién participa en este proceso de toma de decisiones? Y preguntarnos, ¿existen desigualdades, relaciones de poder o normas sociales que se requieren considerar y qué se puede hacer al respecto? Y realmente el objetivo de estas preguntas es permitir una distribución más eficaz y justa del apoyo, exigiendo igualdad de representación, derechos, acceso, oportunidades y toma de decisiones. Ahora, quisiera hacer énfasis en esto,
que es importante reconocer que hay estereotipos y suposiciones incorrectas de igualdad de género, y estas terminan siendo un obstáculo a la hora de implementar políticas y medidas y acciones de cambio climático. Y si estas no se corrigen, estas van a tener consecuencias no deseadas e inclusive contraproducentes en las acciones de cambio climático. Un ejemplo de estos estereotipos y suposiciones incorrectas es considerar que las mujeres son un grupo homogéneo y vulnerable. Esta suposición incorrecta ignora, por ejemplo, las estructuras de poder, las relaciones de poder, entre muchos otros. Y es importante entender, el género de las personas se cruza con otras identidades, por ejemplo, edad, etnia, salud, entre muchos otros, y estos dan forma a la vulnerabilidad. Entonces, es muy importante considerar interseccionalidad en la implementación de acciones de cambio climático. Ahora, como apoyo, yo quería incluir estas preguntas que espero puedan ayudar como guía en este proceso, y algunas de estas preguntas las estaremos discutiendo en la discusión plenaria, pero un ejemplo sería preguntarnos, ¿qué rol podría tener el Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero a la hora de habilitar el nexo de igualdad de género y transparencia de cambio climático? Y bueno, para concluir, me gustaría recalcar, se requieren mayores esfuerzos para habilitar el nexo de igualdad de género y transparencia de cambio climático, especialmente a la hora de implementar acciones políticas y medidas de cambio climático. Los datos desagregados por sexo son solo un primer paso, y es muy importante hacer un análisis de igualdad de género y cambio climático, por ejemplo, a nivel sectorial, para entender las complejas inequidades que afectan a mujeres y hombres. Y un lente de interseccionalidad a los análisis de género me pueden ayudar a entender otras dimensiones como edad, ubicación, identidad racial, entre otras. Y al final de cuentas esto va a resultar en mejores acciones políticas de cambio climático. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias por la presentación. Me parece que abarca puntos muy importantes. Creo que da un marco conceptual claro. Espero que así lo hayan recibido, y veo que sí, los distintos participantes que están con nosotros el día de hoy. Nuevamente una disculpa por la interrupción, pero muchas gracias. Creo que se pudo abordar la información de una manera muy clara y con una secuencia que justamente nos lleva a plantear con estas últimas preguntas que decías, bueno, ¿cuáles son esos puntos de entrada? ¿Cómo podemos iniciar el trabajo en este sentido? Y sobre todo no olvidar la oportunidad que tenemos, por ejemplo, como mencionabas, con el Acuerdo de París, ¿no? Con este primer acuerdo que retoma estas dimensiones de género a un nivel formal, y también con gran, digamos, implicación en la implementación y en la acción climática en este sentido. Y no olvidar la importancia de partir con esta discusión utilizando de las metodologías y las herramientas como son los análisis de género disponibles. Entonces, bueno, les agradezco a los participantes por sus aplausos para nuestro primer ponente. Muchas gracias, Raúl. Y ahora vamos a continuar con las presentaciones de los países. Que me parece que estas experiencias, digamos, en campo, con los distintos actores que ustedes van a conocer en un momento, son muy importantes porque justamente empiezan a plantear estos puntos de entrada y la evolución, digamos, de este nexo y de este trabajo de datos de género, de información desagregada, con la agenda climática, particularmente con relación a la implementación de las NDCs. Entonces, en este sentido, es para mí un gusto el poder presentar a la licenciada Adriana Oropeza, asesora de la Junta de Gobierno y Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Adriana nos va a hacer favor de hacer una presentación sobre la información que tiene el INEGI en cuanto a los datos
datos de género y también plantear, digamos, estas oportunidades de cómo estrechar la colaboración y el trabajo de manera sistemática con los institutos nacionales de estadística de los distintos países. En muchos casos, estos institutos están ya colectando, analizando la información, pero no en todos hay un arreglo institucional y la posibilidad de que esta información se esté utilizando en el diseño y en la aplicación, digamos, de la política pública relacionada con cambio climático. Entonces, creo que tener la voz, digamos, y la posibilidad de cada vez más articular la coordinación entre las distintas instancias públicas es una oportunidad. Entonces, Adriana, yo te cedo el espacio para que puedas iniciar con tu presentación. Te recuerdo que tienes 10 minutos y estaremos marcándolo con 2 alarmas o gongs con la idea de que puedas ir tranquila avanzando en la presentación. Gracias, Adriana. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto estar con ustedes. Originalmente mi primera experiencia laboral fue en medio ambiente y la vida me ha llevado a través de otros sectores, entonces ojalá les pueda compartir un poquito de esa experiencia, pero me da de verdad muchísimo gusto regresar a platicar sobre temas de medio ambiente en esta ocasión desde el punto de vista de las poblaciones vulnerables. Verania fue tremendamente generosa en decir lo que les iba a compartir. No voy a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que puede ofrecer el Sistema Estadístico Nacional en México, sino más bien decidí en esta ocasión utilizar una de las herramientas, uno de los programas de información más importantes que tenemos en México a manera de provocación de posibles análisis que ustedes quisieran hacer en materia de vulnerabilidad al cambio climático. Y me gustaría empezar por retomar uno de los mitos que mencionó Raúl, que las poblaciones y que las mujeres es una población homogénea. La población en México tenemos todo menos ser homogéneos, somos diferentes conjuntos de poblaciones y en este sentido habemos diferentes poblaciones vulnerables al cambio climático y me gustaría presentarles justo qué nos puede ofrecer como análisis el censo de población. Verania mencionaba los marcos institucionales. En el caso de México, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene un marco institucional y legal muy sólido que viene de la propia Constitución y donde determina que el Instituto de Estadística es un organismo autónomo, no respondemos a los órdenes de gobierno, sino tenemos una autonomía técnica y de gestión y administrativa que la propia Constitución nos mandata a priorizar la información que se requiere para el bien común, a producir esa información, a resguardarla en caso de desastres y a publicarla de una manera que sea accesible y con oportunidad al público. Como nos organizamos, es en 4 subsistemas nacionales de información y creo que es relevante en este sentido porque para temas de análisis como cambio climático, tradicionalmente lo tratamos de encasillar en el área de medio ambiente o de geografía y en realidad todas las áreas temáticas, las 4, podemos generar información importante para el análisis. En este caso generamos no solo programas de información estadística o indicadores, también generamos catálogos, clasificaciones, normas técnicas y tenemos una serie de herramientas y servicios de información disponibles. En el caso de cambio climático, la verdad me gustaría compartirles que tenemos una serie de programas de información. Hablaba también Raúl en su presentación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. La tenemos como un programa de información de interés nacional. Una de las fuentes que se usa para este cálculo, el origen y destino, los balances nacionales de energía. Entonces, la capacidad estadística que tiene México, no solamente a través del INEGI, sino de las diferentes instituciones responsables de generar información, es bastante robusta. En este sentido, para organizar todas estas actividades de producción, de priorización, de identificación de necesidades, nos organizamos a través de lo que les llamamos nosotros comités técnicos y en este caso solamente les voy a mencionar 2 que tenemos, que este caso es la intersección del tema que nos ocupa, donde participamos una serie de instituciones. Tenemos desde el Instituto Nacional de Ecología y veía en la lista de participantes a colegas de este instituto. Está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la de Desarrollo Territorial, la Secretaría de Energía
Y en el caso de género, lo preside nuestro mecanismo de las mujeres, el INMujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Trabajo, entre otras dependencias. Adriana, perdón que te interrumpa. Si quieres apoyo para proyectar la presentación, en cuanto tú estés lista para proyectar, nos avisas. Es que según yo ya estaba proyectando y se estaba pasando, ¿no? No, fíjate que no la estoy yo viendo y justo por eso ahorita que estaba confirmando con otros colegas si la estaban viendo, porque como nos sucedió hace un momento en donde Carlos no la veía, pero nosotros sí. ¿Ahí ven ustedes? No. No, todavía no. Dame un segundito, vuelvo a... Sí, no te preocupes, claro, gracias. Un segundito, que según hace rato que hicimos la prueba, Sí, todo no, funcionaba muy bien. ¿La ven? todavía no. No. Pero bueno, sí, lo que puedo hacer es tratar de proyectarla yo desde mi pantalla y si quieres continúa, y de todas maneras vamos a compartir. Mira, ahora yo ya la puedo ver. ¿Está en modo presentación? Está en modo presentación, sí, la puedo ver perfecto. Sí. Perdón, me regreso nada más una lámina. Sí, no te Trata de preocupes. ser muy ilustrativa sobre lo que es el sistema estadístico y geográfico. Y Sí, les gracias. comentaba sobre este trabajo de coordinación que tenemos interinstitucional. En materia de estadísticas de género, creo que una de las mancuernas más importantes ha sido justo este vínculo entre el INEGI, el INMujeres, pero también acompañados de un trabajo técnico con ONU Mujeres y CEPAL en la región americana latina. Hace un par de años, en 2018, México participó junto con otros 3 países en un proyecto piloto coordinado por el PNUMA y por la UICN, justo para encontrar y vincular esta parte entre género y medio ambiente. Aquí les pongo de ejemplo 2 de los indicadores que en el programa de política pública vigente en su momento se identificaban como los objetivos entre género y medio ambiente y de los cuales se desprendieron una serie de indicadores. En este taller hace 3 años hubo una reunión de expertos en las que participamos diferentes equipos del instituto y de otras dependencias y les dejo nada más a modo de ilustración estos indicadores que sugerían los expertos como posibles vínculos para dar seguimiento a diferentes temáticas. Y hablar de cambio climático es muy amplio, se hablaba desde acceso a recursos naturales, acceso a servicios básicos, cambio climático, algunas cuestiones de biodiversidad, el tiempo que se utilizaba, por ejemplo, también Raúl lo mencionó, por ejemplo, para ir el trabajo, el tiempo de trabajo doméstico no remunerado para ir a recolectar agua o para ir a recolectar leña y demás. Esto se los dejo nada más a mera manera de referencia técnica. Ahora, en el Proigualdad nuevo, que se publicó el año pasado, a finales del año pasado, existen otros 3 objetivos de política pública que justo el INMujeres y a través de esta mesa de coordinación se están buscando. En México tenemos diferentes experiencias. En el marco legal, mencionabas, Verania, tenemos un sistema de información de cambio climática y también el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene un atlas de vulnerabilidad al cambio climático donde ya empiezan a tener una serie de indicadores en materia de género a nivel de municipio en el país. Aquí, déjenme, es donde quiero empezar a platicarles sobre el censo de población. Estas son 2 láminas que dejé nada más como para fines de referencia del censo de población si alguien las quería utilizar. Pero básicamente lo que queríamos aquí era provocar una serie de análisis. Y hicimos un ejercicio con la cartografía del censo, que es el mayor nivel de segregación que podemos utilizar, no solamente a nivel subnacional de entidad federativa o de municipio, sino que la capacidad del instituto nos permite llegar a localidades y a niveles de manzana a ver características de nuestra población. Entonces, aquí hicimos un ejercicio a través de un sistema de información geográfica para la zona de Cancún. Hicimos unas líneas imaginarias de 5 y 10 kilómetros de la costa de Cancún, una zona altamente expuesta a huracanes, y empezamos a mapear, a hacer una estratificación de dónde tenemos más población ubicada en cada
caso que necesitáramos atenderla en una emergencia. Sin embargo, y les decía, no somos homogéneos, entonces no nos distribuimos de la misma manera en el territorio, y si empiezan a ver un poco el cambio de colores en los mapas, pues no es lo mismo la población total que la población de personas mayores en el territorio. Si uno quisiera, Cancún es una zona joven, económicamente activa, donde requiere mucha mano de obra, entonces no tenemos necesariamente una población envejecida como tenemos en otras zonas del país. Sin embargo, si tenemos niños, precisamente como hay personas jóvenes que están trabajando, sí tenemos poblaciones de niños que otra vez en casos de emergencia requieren una atención especial. Y aquí les ponía una serie de herramientas que podemos utilizar para niveles de desagregación. Raúl decía por edades, por sexo, por grupos de edad. Si se fijan, las desagregaciones que plantea el censo, pues son bastante desagregadas y permiten hacer análisis muy específicos, de cruce de variables inclusive. Decíamos que no somos, Raúl decía, no es la misma exposición entre hombres y mujeres. Bajo el criterio de que las mujeres somos físicamente menos fuertes que los hombres, y si se nos derrumba un techo, y puede ser, es menos probable o tenemos más dificultad de salir de este evento físicamente, bueno, la distribución de las mujeres en Cancún también se ve diferente de cómo se ve la población masculina. Adriana, perdón que te interrumpa, si pudieras cerrar tu presentación en 1 minuto, por favor. Claro. Gracias. El censo de población no solo también permite ver a la población, sino a las viviendas y los servicios asociados a ella. Raúl hablaba, por ejemplo, de servicios de agua potable, en este caso de internet, tanto para mantener a la población informada en caso de una emergencia o en su caso de diferentes informaciones que uno quiera establecer con ellos. Aquí les pusimos también otro ejercicio que viene del censo económico, dónde están los hoteles, porque en un análisis de vulnerabilidad no solamente es la población, sino también la infraestructura estratégica. Entonces, obviamente, la distribución de los hoteles es un poquito diferente de la de la población, donde, si ustedes ven claramente en el mapa, pues los hoteles están más hacia la costa, aunque por supuesto hay otra infraestructura hacia el interior de la zona urbana de Cancún. Si queremos también, de la información que está disponible, tenemos dónde están los hospitales en Cancún en caso de una emergencia, pero también tenemos disponible la información de las carreteras que ya sea se requieren para dar atención a la emergencia o que requiera algún tipo de mantenimiento o cuidado después de un huracán o de algún otro desastre natural. Y yo me quedo hasta aquí. Les dejé otra serie de herramientas que hemos estado trabajando en términos de cómo diseminar la información en otros temas, y lo hicimos con la División de Estadísticas de Naciones Unidas. Y también quise dejarles de manera un poco provocativa un ejercicio que hicimos a partir de los censos económicos, donde por primera vez calculamos las brechas en el personal ocupado a nivel municipal. Y aquí no es brechas mujeres, sino son las brechas absoluto. Tenemos municipios donde completamente podemos encontrar municipios que hasta en un 80% de la población económicamente activa es masculina o femenina, y eso nos dice que están pasando diferentes fenómenos en el territorio. Y Verania, quizá el ejercicio también interesante que hicimos en este tablero nuevo de los censos fue que lo vinculamos, por ejemplo, con los municipios que el Instituto de los Pueblos Indígenas determina como población indígena. Y el cruzar esta serie de datos, el presidente del instituto nos decía, oye, Adriana, es que ¿por qué estamos cruzando censos económicos con indígenas? Me dice, como que son temas de análisis distintos. Y costó mucho trabajo que los propios equipos al interior pudiéramos, le llamamos curar estos diferentes conjuntos de datos que Raúl mencionaba de una manera como listados, pero que nos permiten hacer diferentes análisis. Y Bueno, hasta aquí me quedo, Verania. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Te agradezco por la presentación.
Y bueno, vamos a dar seguimiento a la presentación de Chile. En este caso me gustaría presentar a la maestra Joana Arriagada, coordinadora de proyectos y punto focal de género ante la Convención Marco de Naciones Unidas, y es parte del equipo de adaptación del Ministerio del Ambiente de Chile. Joana nos va a hacer favor de presentar la experiencia de Chile en cuanto al desarrollo de un marco conceptual con base para la construcción de indicadores de género y de cambio climático, y como les decía, para ir considerando, digamos, estos puntos de entrada y estos avances y evolución que los países han estado generando y trabajando para a contribuir a este nexo que mencionábamos. Entonces, adelante, Joana, por favor. Veriano, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias también por las presentaciones anteriores. Ahí un gusto compartir con Laura, estuvimos tempranito trabajando y ahí viendo algunas conexiones que hay con el INGEI específicamente, así que ahí estamos mucho conectadas con la presentación de Raúl previo y con la del Instituto de Estadísticas de México. Creo que ahí se ve la presentación en modo completo. Sí que les voy a comentar. Sí, la vemos, gracias. Creo que tengo 10 minutos para contarles un poco el recorrido que nosotros hemos estado haciendo. Lo primero, tal vez aquí lo pusimos al revés, pero realmente nosotros partimos el año 2020 haciendo un catastro de datos que nos diera cuenta de esta relación de género y cambio climático, y luego transitamos hasta este marco conceptual. El problema que teníamos es que en el año 2019 hicimos un diagnóstico de género para comenzar a integrar enfoque de género en todos los instrumentos de gestión y cambio climático, y partimos de la premisa del IPCC del año 2001 en que las mujeres son más vulnerables al cambio climático. Pero cuando nos íbamos a buscar los datos en nuestro país a nivel nacional, regional o local de cuáles son esos impactos diferenciados entre hombres y mujeres o distintos tipos de población, no los encontrábamos. Entonces teníamos ahí una brecha, y que es compartido con varios países de la región, donde es un proceso, digamos, que hemos ido construyendo. Y ahí partimos de este marco conceptual, que es el marco conceptual de riesgo climático, mucho más conectado con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, donde el riesgo es el resultado del peligro, la amenaza, en función de a cómo está expuesta a los distintos tipos de poblaciones, ecosistemas, infraestructura, y la vulnerabilidad. Y cuando hacemos este zoom en la vulnerabilidad, vemos que aquí hay factores o indicadores de sensibilidad de la población y de capacidad adaptativa. Entonces ahí es donde podemos identificar, no sé, los porcentajes de pobreza distribuidos entre hombres y mujeres en ciertas localidades, niveles educacionales, cuántas mujeres y hombres tienen participación en las decisiones políticas en cada lugar, y ahí empezamos a encontrar estas relaciones. O sea, ahí comenzamos a hacer estas conexiones. Cuando estábamos hablando de estos factores de vulnerabilidad, nos referimos principalmente a factores socioeconómicos que influyen en la capacidad de respuesta y en la sensibilidad. Y aquí, por ejemplo, hay un caso del evento climático en sí, de una inundación o de unas marejadas, que influye tal vez en el tipo de construcciones. Entre más firmes sean las construcciones, menos se van a ver afectados, y entre más débiles, más frágiles sean los tipos de materiales de construcción, se van a ver más afectadas. Entonces, esa misma relación la veíamos con los distintos tipos de población. Entre las personas tengan menores capacidades para adaptarse, van a verse más afectadas al cambio climático, y es ahí donde teníamos que hacer un análisis más socioeconómico y sociocultural de los grupos de personas y comunidades que están afectadas por las amenazas del cambio climático. Esto luego lo cruzamos con los tres pilares de la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía económica de las mujeres y hombres, y lo conectamos con los sectores que trabajamos en temas de mitigación y adaptación. Por ejemplo, tenemos temas de biodiversidad, agua y energía, temas como servicios básicos o servicios que todas las personas utilizamos, sectores productivos en silvo agropecuario, pesca y acuicultura, minería y turismo,
ecosistemas o sistemas más transversales como en ciudades, infraestructuras, borde costero, la gestión de residuos y educación y salud. Estas dimensiones las trabajamos con la Mesa de Género y de Cambio Climático y fue un trabajo, un proceso, digamos, donde íbamos en distintas reuniones definiendo cuáles eran estas dimensiones y cómo íbamos a entender esta conexión entre género y cambio climático en nuestro país. Luego ya lo cruzamos también con los pilares estructurales que limitan la igualdad de género que propone la CEPAL, y ahí está la desigualdad económica y la persistencia de la pobreza, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos, la división sexual del trabajo y la injusta organización social, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Y ahí nos dio como este marco conceptual. Tenemos estos ejes de cambio climático, que son la vulnerabilidad con perspectiva de género, que es este marco conceptual, la mitigación con perspectiva de género, la adaptación con perspectiva de género, ahí voy en la mitad, y tenemos todos estos sectores que están integrados en la estrategia climática de largo plazo del año 2050. ¿Y cuáles son los tipos de indicadores que estamos visualizando que se van a ir conectando con estos distintos sectores y que hay que ir analizándolos cada uno por sector? Hay indicadores respecto a la posesión de los recursos naturales, al dominio de los recursos naturales, ya sea tierra, agua, a la carga y participación e inserción laboral de mujeres y hombres en los distintos sectores, a la calidad del equipamiento de los territorios y sus hábitats, a la participación de los distintos tipos de población en la planificación, administración y la toma de decisiones, la participación de las mujeres en la ciencia y en los proyectos de cambio climático, y también el acceso a recursos financieros y capital social. Entonces cruzamos el marco conceptual de riesgo climático con el marco conceptual que se está utilizando en los mecanismos para la protección de la mujer. A partir de eso, la semana pasada, o sea, el mes de junio, el 20 de junio, tuvimos una sesión en la Mesa de Género que justamente la dedicamos a los temas de datos desagregados por sexo para comenzar a hacer estos cruces. Y ahí tuvimos la participación del Observatorio de Igualdad de la CEPAL y el INE. Y el INE nos mostraba principalmente estos tres instrumentos: la Encuesta Nacional Urbana del Uso del Tiempo, el Censo Nacional Agropecuario y Forestal y la Encuesta Nacional del Empleo, que son los que nosotros utilizamos en el catastro. Y claro, y nos hacía ver que estos instrumentos tienen distintos datos, que es, como comentaba, la experiencia de México, que no es solamente la desagregación entre hombres y mujeres, está la orientación sexual, está por nivel rural-urbano, niveles de ingreso, si pertenecen a algunas comunidades de pueblos originarios, condiciones de discapacidad, en qué actividad productiva están, niveles de educación, si son afrodescendientes. Entonces la edad, son distintos factores que determinan la vulnerabilidad de cada una de las personas que están expuestas a una amenaza climática. Y ahí los tipos de indicadores que finalmente identificamos con este catastro, que se van aplicando a distintos sectores, son, por un lado, respecto a la posesión de recursos naturales, y esto está referido a cuánto los hombres y mujeres tienen acceso a la propiedad de la tierra, el agua principalmente, y que son recursos básicos para estar más resilientes a los impactos del cambio climático. ¿Cuál es la carga o la participación o la inserción laboral de los distintos tipos de población en los diversos sectores, o cuáles son los niveles de ausencia de participación de algún grupo específico en particular? ¿Cuál es la calidad del equipamiento en los territorios y hábitats que puede impactar más o en mayor medida o menor medida a un grupo específico? La participación en la planificación y administración en la toma de decisiones, la participación de las mujeres en la ciencia y los recursos financieros y el capital social. Algunos ejemplos así bien prácticos de los que analizamos el año 2020. Por ejemplo, habían datos de una encuesta del terremoto del año 2010, una encuesta post-terremoto, y ahí veíamos que las mujeres son las que, esta es una encuesta que teníamos específica para un evento extremo, no era un evento climático extremo, pero era el único dato cercanos a eventos climáticos extremos. Entonces ahí veíamos que en general las mujeres se veían más afectadas con estos síntomas de estrés postraumático posteriores al evento, más que los hombres.
en el caso de los porcentajes de hogares que recibieron un subsidio de agua en el mes por sexo, según jefatura de hogar, teníamos que en mayor cantidad los hogares que tienen jefatura de hogar de hombres no reciben este subsidio, en cambio más hogares que tienen jefatura de hogar de mujeres sí reciben este subsidio. Ahí ya veo que estoy en el tiempo. Sí, Joana, si pudieras cerrar tu presentación en 1 minuto, te lo agradezco. Gracias. Ya. Gracias, Betania. Y acá, ahí nos costó mucho encontrar estas brechas a nivel nacional, pero cuando veíamos estos datos a nivel regional, bajando a nivel de las regiones, por ejemplo, veíamos el porcentaje de personas dentro del hogar que recogen leña y veíamos que en algunas regiones hay mayor participaciones de hombres, como acá en la región de Magallanes, casi el 100% de esa labor la hacen los hombres, pero en otras regiones esta labor la hacen las mujeres y en otros lugares es compartida. El promedio pareciera que fuera compartida, que el 50% del trabajo lo hace la mujer y el 50% lo hacen los hombres, pero cuando vamos a este análisis por región vemos que esas diferencias culturales existen. Lo que hemos hecho a partir de eso es ir conectando con otros instrumentos, como el informe del estado del medio ambiente, por ejemplo, que tiene otros datos, que tiene, por ejemplo, la incidencia de la pobreza de hogares por sexo. Esto también se avanzó en el año 2020, la tasa de participación laboral de mujeres, y lo que me parece más interesante, que se tomaron datos de registros de la propiedad de la tierra y de los derechos de agua para determinar quiénes tenían la propiedad de la tierra, y salió que solo un 31,8% de la propiedad de la tierra está en mujeres y el 16,7% en los derechos de agua está en mujeres. Y acá Gracias. también se hace un análisis por sector. Y solo quiero comentar esto, que es algo importante. Además, este año se lanzó el Atlas de Riesgo Climático, y lo que hemos llevado a la práctica, que en una cadena de impacto específica, que es de seguridad hídrica doméstica urbana, cuando vamos a los indicadores de sensibilidad, uno encuentra que el índice de sensibilidad se construye con indicadores que incluyen a los grupos vulnerables. Y ahí, por ejemplo, tenemos datos del censo del 2017 y el 2015, con incidencia de pobreza, con proporción de hogares liderados por una mujer, y ahí vamos haciendo la conexión mucho más directa. Gracias, Joana. Gracias y disculpa que sí, estamos ahorita ya un poquito retrasados con el tiempo, entonces voy a pedirle a los participantes, a los y a las participantes, que por favor sus preguntas las incluyan en el chat, de tal manera que conforme vamos avanzando en el evento, las panelistas puedan ir respondiendo a esas preguntas y así no dejamos ninguna pregunta afuera. Entonces, en este caso, nuevamente, gracias, Joana, y bueno, también es un gusto el poder presentar a la socióloga Laura Marrero, consultora del PNUD en Género y Cambio Climático y referente de género para la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Uruguay. Entonces, es un gusto, Laura, el poder tener tu participación el día de hoy y que nos cuentes sobre la integración del enfoque de género en los procesos de seguimiento en el MRB y en el vínculo con la NDC. Entonces, adelante, Laura. Gracias. Y nuevamente te voy a interrumpir, perdón, en estos, cuando tengamos el tiempo previsto y que estés tú avanzando ya sobre esto. Sí. Gracias, adelante. Perfecto. Están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Se ve bien? Estamos bien, vale. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Es un gusto estar compartiendo este intercambio. Voy a ser muy breve, obviamente, en función del tiempo disponible. Primero le quiero dedicar 1 minuto a lo que es el marco institucional, porque consideramos en Uruguay, hemos hecho grandes esfuerzos desde hace años por consolidar este marco institucional de política de cambio climático, y desde hace unos años para aquí esta intersección a nivel institucional de justamente, valga la redundancia, entre la institucionalidad de cambio climático y la institucionalidad de género. Porque realmente consideramos que cualquiera de estos marcos, inclusive esto que estamos hablando ahora, que son los datos para la transparencia climática, pueden desplegarse o pueden desarrollarse a partir de marcos institucionales firmes que permitan esta integración. Ahí hay una serie de hitos que están marcados en este diagrama, pero concretamente lo que quiero mencionar es este recuadro violeta que está en el medio, que es el grupo de trabajo en género y cambio climático, que está integrado por los referentes de género de cada uno de los organismos parte del sistema,
y además con el INMujeres, que es el organismo rector de la política de igualdad de género a nivel país. A nivel de ese grupo de trabajo técnico, que es un grupo de trabajo entonces que que es parte del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, es que se despliega en el Uruguay la Estrategia Nacional de Género y Cambio Climático primero, que lo que plantea es justamente cómo hacer en forma integral y coherente la integración de género en los distintos instrumentos de la política climática, y a partir de poder consolidar una estrategia conjunta es que nosotros en este año 2021 pudimos finalmente aprobar en el marco del sistema el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que bueno, que estará comunicable, esperamos, en el segundo semestre. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático está compuesto por una gran cantidad de organismos públicos y otros, pero ahí lo que me parecía también importante, es también dedicándole un breve tiempo, es que la conformación de este grupo de trabajo técnico en género tiene la misma característica y el mismo criterio y la misma jerarquía que cualquiera de los otros grupos de trabajo técnicos en el marco del sistema. Y esa es una definición importante, porque entonces deja de ser un grupo ad hoc o una asistencia puntual o un recurso que se consulta en determinado momento, sino que es parte específica y concreta de la institucionalidad, lo que permite ir aceitando mecanismos efectivos para que la integración de género sea efectivamente coherente, integrada en toda la política climática a través de los distintos instrumentos que se van desplegando. Entonces, bueno, eso me parecía que merecía esa presentación inicial del marco institucional. La estrategia de género, de integración de género en nuestro país, ha priorizado la integración de género en la NDC y en el MRB, en los NAPS y en el INGEI, además de otros instrumentos como la política verde, como el programa País del Fondo Verde del Clima, proyectos sectoriales, pero de alguna manera estos instrumentos han sido como los claves que nos han, bueno, la estrategia de largo plazo en este momento, pero estos instrumentos sin duda son los que nos han implicado un mayor esfuerzo en este periodo. Relacionado al INGEI, que además me parece que es interesante porque, recogiendo la presentación que realizó Raúl, nosotros esta pregunta de cómo acceder a datos persona o cómo poder cruzar datos persona con las emisiones en forma efectiva, es una pregunta que nos la hicimos ya hace un tiempo, 2018, 2019, no recuerdo, y a partir de un proceso en el BUR 3, pudimos, en el marco del proyecto del BUR 3, pudimos desarrollar un análisis de viabilidad, de cruzar los datos desagregados con sexo con los datos de emisiones efectivamente. Y esto, tiene como fundamento, primero preguntarnos si efectivamente, si nosotros hacemos un cruce de datos sociales y desagregados por sexo efectivo a partir de las fuentes de emisiones, si estos coinciden. La primera pregunta que sustenta este análisis, si estos coinciden necesariamente con los datos sectoriales, si lo analizamos por sectores. Nosotros en principio tendemos a creer que si nosotros logramos cruzar datos de emisiones por datos desagregados por sexo, vamos a lograr tener un mayor nivel de especificidad y un mayor nivel de precisión que nos va a permitir trazar hojas de ruta o estrategias más eficaces, por ejemplo, para una estrategia de largo plazo, por ejemplo, para cualquier política de mitigación efectiva que se plantee el país. Entonces hicimos este análisis de viabilidad y tenemos que de alguna manera lo que busca es datos desagregados por sexo, pero cruzarlo con acceso, control y uso de los recursos, ¿verdad? O sea, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras están integradas en ese sector, qué cargos ocupan, sobre qué actividades específicamente se desarrollan, cuáles son las jefaturas, cuáles son las cuestiones jerárquicas, cuáles son los titulares de esas empresas, ¿verdad? También dónde está la propiedad de esas empresas o de esos sectores que son los que efectivamente están remitiendo las emisiones del país. Y ahí nos permitió este análisis de viabilidad tener llegar a un semáforo de alguna manera, donde encontramos de que hay una enorme cantidad de datos que tienen limitaciones, barreras institucionales, técnicas, administrativas para poder hacer un cruce efectivo. Hicimos ahí 3 categorías: nivel de acceso bajo y difícil, nivel intermedio problemático y nivel de acceso alto y accesible. A través de estos 3 niveles es que construimos este índice que nos dio este semáforo, que de alguna manera la buena noticia es que hay un conjunto de actividades que tenemos luz verde,
Por lo tanto, el próximo paso ahora es aplicar un piloto. En el análisis de viabilidad identificamos las rutas, de alguna manera, para el acceso a esta información desagregada y cuáles serían las rutas para levantar esas barreras que estamos identificando. Entonces vamos a empezar, tenemos ahora planificado empezar en este segundo semestre con el primer caso piloto de cruce de información en uno de los sectores que de alguna manera está como más habilitado o como más amigable para poder hacer este cruce. El otro proceso es el de integración de género en el caso de la NDC y el MRB, que nosotros también está definido esto en la Estrategia Nacional de Género, que está disponible en la web del Ministerio de Ambiente, la estrategia, o sea que se puede leer a partir de allí. Eso, la estrategia lo que supone es una categorización de todas las medidas de la NDC, identificando su potencial impacto sobre la reducción de brechas de género. Ahí las categorizamos en neutras, sensibles, potencialmente responsivas o responsivas. Y a partir de ahí, cuando identificamos el conjunto de medidas que son potencialmente responsivas a las desigualdades de género, hacemos análisis de género sectoriales o territoriales en el caso de los NAPs, en el caso de los que tienen un anclaje territorial que lo amerite, y a partir de allí identificamos cuáles son las acciones responsivas o los compromisos sectoriales que de alguna manera aspiramos a tener y aspiramos a llegar a compromisos, indicadores y metas de seguimiento que permitan cerrar esas brechas de género identificadas en los análisis. Lo interesante es que, primero, de que el sistema MRB sensible al género se encuentra disponible en la web, la categoría de género es una de las dimensiones que está incorporada en el MRB, también en todas las medidas, entonces se puede identificar este análisis, se encuentra esta información en todas las medidas. Y a partir del 2018, este MRB está integrado en el cuarto plan de gobierno abierto del Uruguay, con lo cual tiene acceso a toda la ciudadanía y se encuentra en un visualizador entonces abierto. Ahí está el link para poder acceder a este visualizador y básicamente simplemente para facilitar, por si esto despierta interés, lo que se va a encontrar es una ficha técnica que va a integrar distintas informaciones. El objetivo de la medida de la NDC, el contexto y el marco legal de la política, la sensibilidad al género de la medida y las acciones específicas para implementar, el nombre del indicador de la medida, el responsable de la elaboración y estimación del indicador y la fuente de datos y proceso para la recolecta de información. Ya justamente estoy terminando. En el visualizador ustedes van a encontrar algo así. En la parte celeste está el valor meta de la medida, el valor disponible, la sensibilidad al género y se despliega, si ustedes abren esa ficha que está adjunta, se puede inclusive ver el distinto nivel de avance que tienen, porque en algunas de las medidas hemos llegado a un nivel de recomendaciones y en algunas otras medidas hemos llegado ya a lograr compromisos de las partes con metas e indicadores. Eso da cuenta del avance logrado, pero también de las dificultades que tiene llegar a este objetivo final, que es efectivamente establecer metas e indicadores para compromisos de reducción de brechas de género. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias por tu presentación y por compartir también los enlaces para que los participantes y las participantes puedan acceder a las herramientas que son públicas. Te lo agradecemos. Nuevamente, bueno, a todas las ponentes les agradecemos, a Adriana, a Joana y a Laura su participación y siempre aprendemos en cada una de las presentaciones, entramos más a detalle y aprendemos en cada una de ellas los distintos aspectos y la construcción también que se ha ido dando para poder alcanzar este trabajo. Entonces, les agradecemos nuevamente. Vamos a pasar a la plenaria. Como les mencionaba, por favor, no dejen de hacer sus preguntas vía el chat para que las presentadoras puedan responder a esas preguntas. Y también, bueno, simplemente decirles que este es, digamos, el inicio de una serie de actividades con relación a esta temática. Entonces, yo por el momento me despido. Voy a pasarle la palabra a Andrea, quien nos va a apoyar en la sesión de la plenaria. Gracias. Muchísimas gracias, Verania. Muchísimas gracias a nuestras presentadoras, a nuestro presentador Raúl. Yo creo que nos han dejado realmente una serie
de interrogantes, de preguntas. Vemos el chat lleno de preguntas para todos y todos ustedes. Y esto yo creo que es precisamente, y como Verania lo decía, el inicio de una conversación. Y eso es precisamente lo que hoy queremos tener en esta plenaria. Queremos tener o iniciar esta discusión de cuáles pueden ser los puntos de entrada o los siguientes pasos que tenemos que dar en nuestra región para continuar trabajando esta temática. Sabemos que es uno de los temas que más genera interés. Sabemos que es uno de los temas también, como nos decía Gianluca al inicio en sus palabras, donde también tenemos la mayor cantidad de retos. Y por ende, entonces, necesitamos comenzar esta identificación de prioridades y puntos de entrada para luego poder dar continuidad, como Verania nos menciona. Para la presentación o para la plenaria del día de hoy, vamos a estar utilizando esta herramienta que les acabo de compartir en el chat. Se llama Easy Retro. Y la idea del día de hoy es que podamos tener una plenaria un poquito más interactiva. Entonces, lo que haremos es que hemos invitado y tenemos el gran honor de tener a dos de nuestras colegas de PENUMA y de ONU Mujeres que nos estarán dando una reflexión inicial y esto como un catalizador de que podamos comenzar esta discusión. Pero bueno, el Easy Retro va a estar abierto para todas las personas durante todos estos 15 minutos, 20 minutos que tenemos de plenaria. ¿Me confirman que lo pueden estar viendo? Verania o los colegas que están, ¿me confirman que pueden ver el Easy Retro? Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto, Andrés. Perfecto. Sí, lo podemos ver. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, como verán, la discusión del día de hoy se centra en 4 de las 6 preguntas que Raúl nos había hecho en su presentación, siendo la primera, cómo se puede facilitar la recopilación, análisis y toma de decisiones sobre los datos de género, qué se necesita para aumentar el nivel de cooperación entre las instituciones responsables de cambio climático y de género, cuál podría ser el papel de las oficinas nacionales de estadística y los marcos de gobernanza existentes para habilitar el nexo entre la igualdad de género y la transparencia del cambio climático, y cómo podemos promover estas sinergias entre el marco de transparencia climática y los sistemas nacionales de información. Veamos ahí que ya uno de nuestros colegas ha puesto uno de los puntos de entrada. Los invitamos a que puedan hacer estas introducciones o que puedan colocarnos sus ideas. Para hacerlo es muy sencillo, nada más hay que darle clic al más y ahí pueden incluir la información que ustedes consideren pertinente. Vemos cómo los colegas ya comienzan a llenarlo. Ahora, para quienes todavía estamos pensando en estas preguntas, como les decía, tenemos el gran honor de tener a 2 de nuestras colegas del PENUMA y de ONU Mujeres que nos van a hacer una reflexión inicial, como les digo, para poder ayudarnos a comenzar a pensar en los puntos de entrada claves para esta sesión. Entonces es mi gran honor el día de hoy invitar a nuestra colega Diana Martin. Ella es consultora experta en indicadores ODS para la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe del PENUMA. Diana nos va a estar haciendo una reflexión de la realidad de la región, donde vamos a estar discutiendo cómo se trabajan estos temas en la región desde las diferentes organizaciones, y nos va a estar compartiendo algunas de las prioridades que considera nuestros colegas del Perú. Diana, te dejo la plenaria abierta y tenés 5 minutos para darnos esta opinión. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Excelentes presentaciones. Un placer estar hoy compartiendo con ustedes y aprendiendo. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias. Bueno, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente queremos agradecer y mucho esta invitación y dar un poco, bueno, nuestra mirada y una mirada regional, pero como dijo Raúl desde el principio, ¿no? Las realidades son totalmente diferentes
y no podemos hacer una generalización. Por eso nuestro aporte en el día de hoy es de alguna manera lo que ya se dijo, porque muchos de los panelistas lo dijeron, bueno, hacer como un resumen de eso y dar los puntos principales. Entendemos que, bueno, que tanto Voltaire como Freud dijeron que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto nos recuerda que debemos buscar la manera más sencilla siempre de hacer las cosas, sin perder el objetivo ni la calidad de la información que se va a generar. Y para recopilar, que es la primera pregunta, esto de facilitar la recopilación, entendemos que hay que buscar mecanismos fáciles de recopilación y todo tiene que ser de acuerdo a los objetivos que se tengan. ¿Existe información ya disponible? ¿Existen registros administrativos que están disponibles y que podrían ser accesibles para quienes necesitan esa información para generar estos indicadores? ¿Existen publicaciones? Si no existen, ¿tenemos una metodología para obtenerlo? ¿Podemos definir algún método, quizás entrevistas, encuestas, reuniones con grupos especializados? ¿A qué mecanismos podemos llegar a acceder? Y todo esto depende de los presupuestos que tengamos, de los recursos económicos, y en función de toda esa información es importante pensar en un plan. Y una vez que tenemos esa información, hay que analizarla, porque nos tiene que dar luces y eso nos tiene que permitir de alguna manera delinear acciones para el cambio, si es necesario. En este proceso entendemos que es muy importante fortalecer capacidades sin dejar a nadie afuera, de un modo inclusivo. Y no olvidemos que lo que no se mide o no se registra no se conoce, y para tomar decisiones es clave contar con información. No sé si quieren que vaya haciendo aportes a las otras preguntas o la idea es ir pregunta por pregunta. Me guían. Sí, Diana, te quedan 2 minutitos. Si querés contestar algunos o puntos de entrada para algunas de las otras 3 preguntas, sí. Tal vez nos ayudas con la última, que yo creo que ahí es donde ustedes sí que van a tener un expertise muy particular y muy único como PENUMA, dado que ustedes han estado dando seguimiento a todos los marcos de transparencia ambiental. Gracias. Bien, la última es cómo podemos de alguna manera promover sinergias, ¿no? En un mundo que cada vez es más transparente y en donde la participación de toda la sociedad en su conjunto es clave, es posible y sumamente necesario promover estas sinergias entre el marco de transparencia climática y los sistemas nacionales de información de género. Los mecanismos pueden llegar a ser múltiples, posiblemente generando ámbitos de encuentro, grupos de trabajo, sitios en internet, donde la información que se necesite esté disponible. Y es clave la coordinación, la oportunidad de contar con un paraguas que coordine, con una agenda en común, consensuada, elaborado en base a un proceso participativo de todas las partes interesadas, con un plan de trabajo claro, con objetivos, metas, indicadores que tienen que estar definidos en el tiempo. En definitiva, un método a reproducir, como todos los especialistas nos mostraron, hay un método atrás de lo que ellos presentan. El movimiento hacia un enfoque sistémico de este tipo debería estar respaldado por estructuras de gobernanzas efectivas, con un presupuesto, con marcos regulatorios necesarios para el cumplimiento de normas, leyes y acuerdos que cada país haya firmado. Y bueno, y en algunos aspectos hay que aprender de lo que ya está hecho y entendemos que la rueda ya está inventada, que lo que a veces tenemos que hacer es buscar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Nos has realmente dado, yo creo que 2 puntos absolutamente claves, que tenemos que empezar a fortalecer la gobernanza, que tenemos que empezar también a formalizar estos grupos de trabajo o arreglos institucionales, y muy importante el último punto que haces, que es poder contar con los recursos, no solo financieros, sino humanos, que nos van a poder permitir realizar estas sinergias de manera sistemática, armonizada y de manera constante también. Muchísimas gracias, Diana, por tu intervención. Ahora quisiera invitar a nuestra colega Nidia Pesantes. Ella es jefa de la oficina ahí en Bolivia de ONU Mujeres. Nidia, el plenario es tuyo para que nos inspires con algunas ideas para nuestra plenaria. Gracias.
Gracias a vos, Andrea, y a todas las colegas y colegas las y los colegas que nos antecedieron, Joana, Adrián, Laura, Raúl y por supuesto Dayana. Así es que lo que intentaré es remozar un poquito sobre la brillantez de cada una de las presentaciones. Frente a la primera pregunta, una de las cosas que veo en mujeres, cómo facilitar la recopilación de información, es tomando todo lo que ya se ha dicho. Y lo que agregaríamos es garantizar que hayan dos cosas, conocimiento y conciencia. Conocimiento sobre el cómo se hace y conciencia de para qué es importante, por qué es importante o indispensable que se haga esto. La conjunción del conocimiento y la conciencia hace posible que las instituciones encargadas de llevar adelante o de garantizar que haya transparencia en la información pueda darse. Como sabemos, cuando se mezcla la conciencia y el conocimiento, la búsqueda empieza a darse sola, por inercia, por un empujón en principio, y después se vuelve una parte de la inercia institucional, que es lo que quisiéramos alcanzar. Generar conocimiento implica preocuparse por algo, implica el deseo de conocer y comprender un fenómeno para actuar sobre ese fenómeno, para mitigarlo, para potenciarlo, para adaptarlo. La ciencia es entonces justamente producto de la curiosidad humana, y la curiosidad humana depende de los intereses. Si en las instituciones claves no generamos estos intereses, que no se hará en el corto plazo, por lo menos debemos garantizar que arrancamos por el conocimiento. Entonces hay que apoyar, hay que impulsar esta curiosidad, a más de generar los métodos, las metodologías y las guías. Para este ámbito también que nos puede apoyar es ir planteando preguntas claves para la generación de indicadores. Cómo contribuye la acción, o si contribuye o no la acción a poner fin a la discriminación, si contribuye o no la acción que estamos definiendo a poner fin a la violencia, si la acción que estamos considerando impacta de manera negativa a las mujeres o a las niñas, en fin. Es decir, diseñar los indicadores, generar estos indicadores de acuerdo a cosas más específicas como los sectores. En cada NDC se eligen algunos sectores, sobre estos sectores, las acciones, sobre estas acciones, hacernos algunas preguntas. Nosotros pensamos que las oficinas de estadística pueden incluir en sus planes estratégicos al menos dos factores: lo que ya se viene haciendo en algunos países, como bien hemos visto, las variables de sexo-género, y levantar información, que sería el otro factor específico relacionado con los temas que cruzan las brechas de género y que impactan en la acción por el clima. Como se ha dicho aquí, el acceso al agua, el acceso a la energía, la tenencia de tierra, el acceso y control de las semillas, acceso y control de insumos para mejora de tierras y cultivos, acceso a conocimiento para producción autónoma, acceso y control de los medios de transporte, cambio climático específicamente como los efectos diferenciados, el acceso al conocimiento, reconocimiento de prácticas que vienen haciendo las mujeres, en fin. Es decir, desde ONU Mujeres vemos también cómo se impacta de manera diferenciada, pero también cómo las mujeres pueden ser aporte importante para la generación de soluciones. Y frente a la última pregunta, pensamos que la transparencia climática, el generar información transparente para saber exactamente cómo están los costos de las acciones que realizan los estados, es más complejo para los estados porque es una especie de riesgo que los estados asumen al incluir todas las externalidades en la acción, en la productividad, en la economía, en la política de los países. Es dejar de ver poder dejar ver cómo esto que ya decía Raúl, la división sexual del trabajo, impacta en los costos de todo lo que se hace y cómo las mujeres están haciendo o sosteniendo las economías, y muchas veces ese sostenimiento vuelve insostenibles a mediano plazo las economías. Cuando logramos internalizar todas las externalidades, no solo las ambientales, sino en este caso las que están relacionadas con las brechas de género, lo que estaríamos haciendo es transparentando el sistema o el modelo económico en el que nos estamos desarrollando, para poder definir una nueva propuesta al modelo de desarrollo. Es decir, la transparencia climática en temas de género no solamente aporta a la mejora de la calidad de la vida de las mujeres y de las acciones que se toman para la mitigación, adaptación al cambio climático, sino que nos obligaría, en términos más profundos, a rediseñar el modelo económico, el modelo de desarrollo, que es justamente lo que nos plantea la Agenda 2030. Cambio.
Muchísimas gracias, Nidia, por esa reflexión, sobre todo esa reflexión última, porque yo creo que la igualdad de género, como bien decías, es sinónimo de cambio. Es sinónimo de un cambio de los modelos de desarrollo que estamos en este momento promoviendo. Es un cambio en las relaciones de poder y es un cambio finalmente en las desigualdades que bien mencionadas y resaltadas en relación con el acceso y control de los recursos naturales. Muchas veces esta información la conocemos, la sabemos. Existen datos, como ya Dayana también, en relación con estas relaciones o desigualdades que están cruzando, como bien decías, Nidia, todos los diferentes elementos relacionados a las actividades o las agendas ambientales y climáticas. Y yo creo que es muy importante lo que nos mencionabas, del hecho de que realmente tenemos que poder visualizar este eje que cruza todas y poderlo entonces monitorear también, porque vamos entonces con ello a garantizar también la efectividad de las acciones climáticas, la sostenibilidad en el tiempo, y vamos entonces con ello poder lograr finalmente alcanzar algunos de estos compromisos transformadores en materia ambiental que tanto se necesita. Muchísimas gracias. Bueno, veo que uno de nuestros colegas empezó a compartir la pantalla. Supongo que yo he tenido algunos problemitas. Muchísimas gracias por la ayuda. Bueno, colegas, entonces, creo que tanto Dayana como Nidia nos han dado bastante que pensar, bastante que reflexionar. Vemos que también ustedes ya han comenzado a contestar algunas de estas preguntas. Y queremos entonces invitarles en un par de minutitos a poder entonces agregar cualquier otro punto de entrada que consideren apropiado para estas 4 preguntas, y las vuelvo a leer. ¿Cómo se puede facilitar la recopilación, análisis y toma de decisiones sobre los datos de género? ¿Verdad? Por ejemplo, datos desagregados, roles basados o roles diferenciados de género, impactos diferenciados, como bien lo mencionaban nuestros colegas. ¿Qué se necesitaría para aumentar el nivel de cooperación entre las instituciones responsables de cambio climático y género? ¿Cuál puede ser el papel de las oficinas nacionales de estadística y los marcos de gobernanza existentes para habilitar el nexo entre la igualdad de género y la transparencia climática? Creo que Adriana con su presentación nos comenzó a guiar en esta dirección. Y finalmente, cómo podemos promover sinergias entre el marco de transparencia climática y los sistemas nacionales de información de género. Colegas, nada más mencionarles que si tienen algún problema con el ICI Retro, nos coloquen sus puntos de entrada y nos indiquen pregunta 1, 2, 3 o 4, o verde, rosa, morado, azul, y nosotras con muchísimo gusto vamos a estar colocándolas. Mientras nos animamos, voy a ir entonces leyendo algunas de estas respuestas para ir complementando la discusión. Entonces, en la primera pregunta, ¿cómo se puede facilitar? Vemos que nos han mencionado que se puede promover la sistematización y registro de datos, que es algo menos costoso que una encuesta y brinda la totalidad de los datos. Supongo que, y acá le pido a la persona que escribió esto, tal vez nos complementa con la burbujita del comentario, ¿a qué se refieren con esta sistematización? ¿Es realizar un catastro como hicieron nuestros colegas, por ejemplo, de Chile? ¿Es el poder tener este 360 de todos los datos que existen y cuáles entonces pueden ser relevantes para las agendas climáticas? Dejo esta pregunta abierta. También nos dicen que probablemente sea necesario generar un enlace con los generadores de datos que incluyen indicadores específicos. Este punto de entrada es sumamente importante y también es entender quiénes toman las decisiones de cuáles son los datos que se deben colectar a nivel nacional, porque en muchos casos no son los mismos ministerios de la mujer o de ambiente que toman que toman decisiones en relación con los marcos de transparencia climática o los sistemas de información de género. Muchas veces son los ministerios de Hacienda o los ministerios de Economía quienes
definen cuáles son algunos de estos indicadores que se van a incluir en los censos, en las encuestas de hogar o en los diversos métodos para colectar datos a nivel nacional. Entonces, esa yo creo que es sumamente importante. Muchas gracias. Los acuerdos institucionales son claves, donde se establezcan todos los actores, la periodicidad de datos y la importancia que representan estos datos en el país, medios de recolección de información sencillos y amigables. Eso es sumamente importante, lo mencionaba Diana, nos lo mencionaban las colegas tanto de México, Chile como de Uruguay también. Efectivamente, se debe promover como regla que todos los proyectos en ejecución en el territorio descarguen información y los acuerdos institucionales. Eso realmente es un punto importante porque sí, muchas veces los datos y la información están en silos, se quedan en un proyecto, se quedan en un programa y no están disponibles para poder realizar los análisis, no hay un repositorio general. También, bueno, la definición de indicadores, vemos que ese es uno de los temas que nos queda todavía pendiente. Creo que la propuesta de NIDIA de por lo menos formularnos unas preguntas base es sumamente importante para poder tener e iniciar esta conversación en nuestros países. Hablemos de sinergias, sabemos que el fortalecimiento de capacidades es absolutamente clave. Esta parte de generar intereses, ¿verdad? Lo que muchas veces llamamos el business case, ¿verdad? O el poder decir, como nos decía Nidia, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante dentro de los marcos de transparencia el tomar en cuenta algunos de estos indicadores de género? Muy interesante la última que nos han puesto, la promover la recopilación por medio de redes sociales. Creo que aquí ya estamos entrando en una nueva era de digitalización y tenemos que comenzar también a pensar en estas formas creativas que hasta cierto punto son bastante inclusivas si garantizamos el acceso al Internet a las mujeres en toda su diversidad. Podría ser muy interesante como una forma de colectar datos. Rápidamente paso a la segunda pregunta. ¿Qué se necesita para aumentar el nivel actual de cooperación? Bueno, convenios institucionales, el fortalecimiento de capacidades nuevamente, vemos que es algo que sale a relucir. El generar una política, ¿verdad? O un decreto que formalice esta cooperación interinstitucional, eso vemos que es clave, firma de acuerdos, sensibilización, el poder familiarizar a las instituciones. Entonces vemos que para poder lograr eso necesitamos una serie de condiciones habilitantes relacionadas con el establecimiento de una gobernanza, un arreglo institucional formal y acompañado de una sensibilización y un fortalecimiento de capacidades. Ahora nos dicen que tiene que también haber un presupuesto etiquetado sobre igualdad de género y cambio climático. Y las colegas de México nos mencionan que ellos tienen uno precisamente en relación con el anexo 13. Entonces ahí vemos que no podemos avanzar si no realmente tomamos en cuenta estas condiciones habilitantes. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles podrían ser el papel de las oficinas nacionales de estadística y los marcos de gobernanza existentes para habilitar el nexo de la igualdad entre la igualdad de género y la transparencia? Bueno, de nuevo volvemos a temas de gobernanza, entonces vemos que todavía tenemos mucho que avanzar en la región en términos de estos arreglos institucionales y en términos de tener en la mesa a todas las partes interesadas relevantes, a todas las instituciones relevantes en una misma mesa, conversando precisamente sobre todos estos elementos. Las oficinas de estadística son clave porque ellos van a estar generando, sistematizando y publicando las estadísticas y es básico mejorar los marcos de gobernanza existentes. Sí, además yo creo que hay un vacío en cuanto al fortalecimiento de capacidades para poder realizar estos análisis o esta sistematización con lentes de género. En muchos casos los datos están desagregados, pero no se da el siguiente paso, ya que es el análisis mismo. También, bueno, de nuevo la coordinación interinstitucional. Las oficinas nacionales deben fungir como corresponsables de la articulación con las demás instituciones. Esto es un tema nuevo. Incluir variables de género, sexo, esto es importante.
Y aquí es donde de nuevo el por qué esto es importante, y creo que Raúl con sus ejemplos el día de hoy precisamente nos empieza a elucidar algunos de estos co-beneficios o elementos sociales que a veces no se le ven tan claramente cuando estamos midiendo reducción de emisiones, por ejemplo, o incrementos en resiliencia o reducción en vulnerabilidades. No vemos muchas veces claramente estos vínculos. Y bueno, vemos que la última nos dice ofrecer información muy detallada de datos sobre el nexo de igualdad de género y cambio climático. Por último, entonces, ¿cómo podemos promover sinergias en el marco de transparencia? Bueno, de nuevo, creando estos vínculos de acceso expedito entre las partes. Entonces, como parte de la regla institucional, vemos que es absolutamente clave el poder garantizar el acceso a la información. El tener estos, de nuevo, repositorios nacionales, el tener estos catastros como los colegas de Chile nos mencionaban, tener una mesa de trabajo donde tengamos de nuevo a todas las partes sentadas, un fortalecimiento de capacidades también, establecer estos arreglos institucionales nuevamente, generar grupos de trabajo para coordinar y garantizar los datos. La gobernanza efectiva no siempre es burocratización de un grupo, sino el trabajo que impulsa efectivamente y que sea parte o que sea inclusivo e incluya a la sociedad civil también. Evidenciar la división de trabajo y cómo impacta las acciones climáticas, y proponer que los que lideran cada institución generen información de género que pues puedan realizar intervenciones necesarias con los tomadores de decisiones. Ahora, un punto importante que veo que no hemos discutido también es precisamente que tenemos que garantizar que estos arreglos o estos grupos de trabajo no solo se enfoquen en un momento, no solo se enfoquen en la colecta de datos, no solo se enfoquen, por ejemplo, en el análisis, sino que lo vean como un proceso que va desde la colecta de datos, pasando por el análisis, hasta finalmente el reporte, porque yo creo que ese es el último paso, es que se pueda incluir en lo que son las comunicaciones nacionales y en OSBUR, y que ahí se resalte también la importancia de este tema. Muy bien, colegas, entonces muchísimas gracias por todos estos aportes. Quisiéramos invitarles nada más en este último minutito que tenemos a que nos voten. Vemos que el Easy Retro nos deja tener, vamos a ver si puedo compartir yo mi pantalla esta vez. Disculpen, a veces esta tecnología no ayuda, pero vemos que hay unos pulgares para arriba, entonces les invitamos a que puedan votar por algunas de estas prioridades o puntos de entrada que consideren relevantes. El Easy Retro va a quedar abierto, les queremos informar, van a tener acceso a él, si quieren compartirlo con otros colegas que sepan de estas temáticas, con muchísimo gusto pueden hacerlo, pueden incluirnos más, pueden votar, pueden continuar este diálogo y esta reflexión. De nuevo, agradecerles mucho a Diana y a Nidia, a las presentadoras, a Raúl como presentador, porque nos han dado muchísimo que reflexionar. Vemos ese Easy Retro que tiene muchos puntos de entrada y claramente vemos que tenemos un camino complejo, pero realmente es uno de esos buenos retos que tenemos en la región para continuar avanzando esta temática. Muy bien, y con eso queremos cerrar precisamente este evento y no queríamos dejar las cosas solamente en las prioridades o hacia dónde tenemos que ir, sino que precisamente queremos cerrar este evento en nuestros últimos 10 minutos presentando algunas de las actividades o apoyo que como Sistema de Naciones Unidas tenemos accesible para los diferentes países en la región. Y entonces, en ese sentido, quisiera volver a invitar a nuestros colegas. Esta vez voy a empezar con Nidia, de nuestros colegas de ONU Mujeres, que nos cuenten un poquito acerca de este apoyo que como ONU Mujeres pueden brindar a los países para poder ir fortaleciendo la colecta de datos, los arreglos institucionales, el análisis
Sabemos que tienen algunas iniciativas muy interesantes que vienen, así que los invitamos a todas y todas a quedarse en estos últimos 10 minutos para poder escuchar a nuestras colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andre, querida. No sé si me ayudan con la laminita para no hacerles muy aburrido. Entonces, ¿qué es lo que nosotras proponemos o tenemos que ofrecer a los países y a nuestras agencias hermanas? En ONU Mujeres hemos desarrollado un modelo de intervención para garantizar la inclusión del enfoque de género. Este modelo tiene 3 pilares: la gobernanza, que es incluir los temas de género dentro de las definiciones de gobernanza de la política climática en los países; la información estratégica, tenemos desarrollados toda una metodología para diseñar indicadores, para diseñar cuáles serán los instrumentos de medición de esos indicadores, definir cuáles indicadores son o no probables, descubrir si se cuenta o no con información para esos indicadores o establecer cómo se levantaría la información para esos indicadores y cómo esos indicadores se relacionan o se derivan directamente de las acciones de los sectores priorizados para la NDC, sea el que fuere. Y el otro es la planificación y la implementación de estas acciones. Hemos desarrollado una metodología que incluye el enfoque de género desde la planificación de la política climática, la NDC, básicamente, y cómo se implementaría desde cada sector esta visualización del enfoque de género. ¿Qué es lo que buscamos con esto? ¿O qué es lo que llegamos a conseguir con esto? Generar las condiciones estratégicas para la participación de las mujeres en todos los niveles, para la disminución del impacto negativo en las mujeres de los efectos del cambio climático, para la participación de las mujeres en la generación de soluciones en los niveles de adaptación y en los niveles de mitigación. Y esto se consigue con estas líneas estratégicas de trabajo, que es la generación de datos, la generación de conocimiento y conciencia, de lo que hablábamos antes, la generación de metodologías y protocolos, la motivación y el advocacy por la voluntad política y, por supuesto, lo que decía Dayana, presupuesto. Si ustedes ven a la derecha, tenemos desarrolladas ya las guías para la inclusión de la perspectiva de género en la gobernanza a nivel nacional local, las guías para definir indicadores y desarrollar análisis de género, una metodología para la inclusión de la perspectiva de género en los sectores del NDC, su planificación y su implementación, y una metodología para garantizar o impulsar procesos de participación de las mujeres y procesos de participación de la diversidad de las mujeres en los ámbitos de acción priorizados por cada país. Así es que el modelo que hemos desarrollado queda a las órdenes para quien quiera conversar un poquito más y profundizar. Muchísimas gracias. Cambio. Muchísimas gracias, querida Nidia. Bueno, vemos que con las colegas de ONU Mujeres han venido desarrollando todas estas herramientas, van a tener recursos también para apoyar próximamente algunos de estos esfuerzos puntuales en los países de nuestra región, y yo creo que precisamente parte de esta coordinación interinstitucional es realmente importante, porque es lo que nos va a poder dar esta pauta hacia dónde podemos continuar próximamente. Ahora quisiera invitar a nuestra colega Dayana Martí para que también nos comparta algunos de estos apoyos regionales que como PENUMA pueden ofrecer a los países. Muchas gracias. Estás en mute, Dayana. Muchas gracias por avisarme, muchas gracias, Andrea. Y bueno, y ahí están viendo en esa transparencia el apoyo que hoy en día podemos desde PENUMA dar para lo que es construcción de indicadores y este aporte del género dentro de lo que es este cambio climático. Actualmente tenemos 2 líneas de trabajo establecidas. Una tiene que ver con los informes nacionales voluntarios ODS de los 25 indicadores que tiene PENUMA bajo custodia, y estos informes son una gran herramienta metodológica. Para ello, los técnicos de los diferentes países de América Latina y el Caribe pueden contar con el programa de medio ambiente
si se les presenta alguna dificultad al momento de construir estos indicadores. Desde la Unidad de Ciencias, que tiene su sede en la región de Panamá, estamos diseñando planes de apoyo a medida para cada situación, y en algunos países, dado que el indicador priorizado por ese país para trabajar permite que se haga una apertura por sexo, nosotros le estamos proponiendo de manera innovadora que incluyan este tipo de apertura. Aunque en la metadata no está considerado, entendemos que es algo muy bueno, necesario y que puede facilitar la toma de decisiones a diferentes niveles. Estamos en contacto con los grupos de trabajo que tiene PENUMA tanto en Ginebra como en Nairobi, que son quienes diseñan cada una de las hojas metodológicas y su soporte. Y junto con ellos vamos buscando las mejores alternativas para que los países, bueno, puedan lograr esta construcción de los indicadores ODS. Y por otra parte, tenemos también la posibilidad de que a través del equipo de medios de implementación y transparencia de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe también, puedan trabajar temas de género, participación y transición justa, con una lente interseccional. Y el propósito es apoyar a todas aquellas actividades y proyectos para que los países puedan cumplir con los requisitos de los sistemas de monitoreo y evaluación para todos los instrumentos de reporte ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En esta área trabajan con proyectos financiados por el GEF, por GSF, por el NDC Partnership, ICI y Euroclima+. Ahí pueden ver los nombres y los mails de las personas con las que podrían llegar a contactarse, que son Sebastián Carranza o María Jimena Jurado. Y al final está el mail de contacto de PENUMA para la región, y los invitamos a todos aquellos que, bueno, que quieran de alguna manera hacernos llegar una necesidad, un interés, la demanda que consideren o la propuesta que consideren que sea necesaria para poder alcanzar los objetivos o los desafíos que tienen por delante, bueno, que cuenten con nosotros y que nos hagan llegar esa solicitud. Ahí al final de la diapositiva está el mail, y bueno, y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. También de mi parte, perdón, le robé la palabra a Andrea. Lo lamento, Andrea, pensé que era mi turno. Te devuelvo la palabra. No, todavía nos falta una presentación más, Carlos, de parte de Damiano, que es nuestro coordinador del PNUD y del PENUMA, del Programa de Apoyo para las Comunicaciones Nacionales y Actualización de los Reportes Bienales. Damiano, un gusto tenerte acá el día de hoy. No te habíamos presentado en la plenaria, pero bienvenido a nuestra marketplace o nuestra oferta de apoyo. Muchísimas Adelante. gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Voy a hacer en lo posible rápido. En el marco, efectivamente, del esfuerzo conjunto de PNUD y PENUMA con el tema de transparencia, hemos tenido una iniciativa que se llama el GSP, Programa Global de Apoyo, que está justo terminando ahora. Estamos a punto de empezar la segunda fase. Primero quisiera ofrecer una rápida vistazo a lo que se hizo en la primera fase. Se elaboró una guía de herramientas en sensibilidad de género para las comunicaciones nacionales. La herramienta en verdad fue escrita en inglés y con la valiosísima ayuda del Ministerio de Ambiente de Uruguay se tradujo al español. Está a disposición de los países. Y al mismo tiempo decidimos empezar a lanzar un poco el tema de cómo integrar género con transparencia climática con MRV. Se decidió crear, o enfocarnos, mejor dicho, en un área piloto, que fueron los Balcanes. La experiencia ya fue muy exitosa, al punto que decidimos en la segunda fase ampliarlo al área de América Latina. La segunda fase va a empezar en septiembre.
Y vamos a hacer 5 o 4 principales actividades, como pueden ver. La primera es la actualización de la guía de herramientas de género, en línea con los acuerdos de París, y ojalá que Uruguay o algún otro país esté en disposición luego de ayudarnos en la traducción al español. Fomentar, como hicimos en los Balcanes, el intercambio de experiencia entre los puntos focales de UNFCCC para género en América Latina. Y con esto yo quiero siempre aprovechar de estas oportunidades para recordarles a los países de América Latina que todavía no han nombrado un punto focal de género, que lo hagan. Yo creo que hay un fuerte valor añadido. Tal vez también involucrar a esos países en esas discusiones con los puntos focales pueden servir a motivar y a elaborar ese nombramiento lo antes posible. En la segunda fase también vamos a tener un taller regional que involucre puntos focales de género, así como los expertos de transparencia. Si COVID lo permite, la idea sería volver a una reunión presencial en un país de América Latina. Si alguien estuviese interesado, que me escriba, por favor. Al mismo tiempo, aparte de esa dimensión regional de intercambio de experiencia, conocimiento, visiones, vamos a tener un apoyo a nivel nacional, apoyo técnico, por ejemplo, en revisiones de documentos o en ayudar en la elaboración de documentos técnicos que puedan ser integrados en las comunicaciones nacionales y en los informes bianuales de transparencia BTR. Y por último, pero no menos importante, todo este trabajo se va a realizar en sinergia con el trabajo de la red INGEI y obviamente con los proyectos nacionales de CIBIT, BTR y Comunicación Nacional. Acá también se va a priorizar esos países que tengan proyectos en marcha, entonces también recordarles a los países que soliciten los recursos cuanto antes para seguir con el ciclo. Y finalmente la intención, y lo que hemos visto en los Balcanes, es muy importante poner en la misma mesa lo que somos o que son los expertos de género con lo que son los expertos de cambio climático a nivel gubernamental y de sociedad civil, y permitir que se desarrolle un diálogo que pueda ser holístico e incluyente. Eso es todo. Acá vienen mis contactos y con muchas ganas de poder trabajar de manera más detallada desde septiembre en la región. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Damiano. Y bueno, yo creo que el día de hoy hemos tenido realmente un evento muy completo que nos ha permitido, con la exposición de Raúl, comenzar a ver algunos de estos elementos claves de género que tenemos que comenzar a tomar en cuenta en los marcos de transparencia. Vemos también el estado de la cuestión en nuestra región. Vemos todos estos esfuerzos que ya se han venido realizando, que a su vez están generando una serie de buenas prácticas. Y en nuestra plenaria el día de hoy hemos podido identificar algunas de estos prioridades o pasos a seguir. Vemos que tenemos mucho trabajo por delante en cuanto a fortalecer todos estos arreglos institucionales, a fortalecer capacidades en la región, y vemos que entonces las 3 agencias de Naciones Unidas pueden realmente contemplar un apoyo para poder avanzar en estas prioridades que ustedes el día de hoy nos han identificado. Solo para mencionar y reiterar, como Verania nos ha dicho anteriormente, este va a ser el primero de un diálogo. Yo creo que esperamos que continúe a lo largo de lo que queda de este año y en el 2022, con acciones muy concretas. Ya vieron que Damiano nos ofreció algunas oportunidades que tenemos que escribirle para poder continuar el trabajo. Diana también, al igual que Nidia. Solo agradecerles muchísimo a nuestros ponentes de las 3 agencias, de nuevo a nuestros ponentes de los 3 países y a Raúl. Y Carlos, te dejo entonces para cerrar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, la verdad yo iba a mencionar varios de los puntos que tú ya dijiste, así que voy a dejar mi intervención mucho más cortita de lo esperado. Simplemente agradecerles a todos nuevamente por su participación. Esperamos que hayan disfrutado de este taller. La idea de nosotros siempre fue ojalá comenzar un diálogo estratégico o gatillar un diálogo estratégico dentro de los países de la región, para que empiecen a mirar en conjunto estas 2 temáticas, en el fondo el tema de los datos desagregados de género y de la acción climática, porque como me gustó mucho lo que dijo Raúl, que es que al final las políticas climáticas no son neutrales, ¿no? Por lo tanto, el impacto que tienen y la forma en que se implementan sí tiene un impacto distinto dependiendo del género de las personas, y por lo tanto
siendo el objetivo principal de la transparencia climática una implementación basada en hechos y basada en evidencia y lo más eficiente posible, no considerar datos desagregados de género pone en jaque en el fondo la efectividad y la sostenibilidad de las políticas climáticas que implemente cada país. Por lo tanto, creo que hay un interés evidente de cada uno de los practitioners, en el fondo, de la gente que implementa políticas y la gente que da seguimiento a estas políticas, de trabajar en conjunto en este sentido. Con eso, nuevamente agradecer a los panelistas, también en nombre de PATPA, el GSP y Climate Promise del PNUD. Y por último también informarles que vamos a estar copiando un pequeño link con una cortita encuesta por favor, para los que puedan contestarla. Siempre nos ayuda mucho saber, tener en el fondo sus opiniones para poder mejorar este tipo de talleres. Y bueno, con eso nuevamente agradecerles y desearles lo mejor en lo que queda del día, y esperamos poder conversar con ustedes en un futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias. Gracias. Un lindo día para todos y todas. Hasta luego. Gracias, Gianluca. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego.